Buen día, mi nombre es Luz Ángela Urrea Méndez y pertenezco al programa Administración de Empresas. En esta presentación vamos a trabajar 3 ítems. Es el trabajo colaborativo 1, las enseñanzas, el capítulo 4, el CRE, impuesto a la renta para la equidad, y en el capítulo 5, el régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. En el trabajo colaborativo vamos a hablar del proceso de la contratación, como es el tipo de los contratos, que según la forma pueden ser verbal o escrito, según la duración, fijo, indefinido o ocasional. El salario también puede ser ordinario, mínimo legal e integral. Y las obligaciones están la salud, la pensión, los riesgos profesionales, la caja de compensación familiar. Dentro de nómina y prestaciones sociales tenemos que el salario mínimo para el año 2015, según el Código Sustantivo de Trabajo, está en 644.350. El auxilio de transporte se paga a quienes devenguen hasta 1.288.700, quiere decir inferior a 2 salarios mínimos del mes. La cesantía, según el artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo, es un mes de salario por cada año y la provisión mensual son de 59.863. Los intereses de las cesantías, según la Ley 52 de 1975, con una tarifa del 12% anual sobre el valor de la cesantía acumulada al 31 de diciembre de cada año, y su provisión mensual es de 7.184 pesos. Las vacaciones, según el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo, son 15 días hábiles consecutivos y remunerados por cada año de servicio. También tenemos las horas extras, las cuales tenemos diurna ordinaria, nocturna ordinaria, diurna festiva, nocturna dominical, para hacer la liquidación respectiva de la nómina de cada uno de los empleados. Están distribuidos de la total del 12.4%. Entonces le corresponden 12% a la empresa y al empleado el 4%. Título 4 es el CRE de enero del 2013, como aporte beneficio a los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la Ley 1607 del 2012. Este impuesto está con destinación específica para la inversión social y la generación de empleo. La base gravable mínima en el CRE. Según la DIAN y mediante el oficio 357 del 2014 señala: el artículo 21 de la Ley 1607 del 2012 consagra como hecho generador del impuesto sobre la renta para la equidad CRE la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos del mismo, a su turno el artículo 22 al establecer la depuración de la base gravable del impuesto. Parte de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable. De la misma manera, precisa que la base gravable mínima del impuesto no puede ser inferior al 3% del patrimonio líquido, de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes son sujetos pasivos del impuesto? Las sociedades, personas jurídicas y asimiladas, las sociedades y entidades extranjeras, tanto las sucursales como los establecimientos permanentes. En todo caso, deben ser declarantes del impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 20 de la Ley 1607 del 2012. Cabe aclarar que todas las sociedades, ya sean limitadas, anónimas, sin importar el tamaño o razón social, son sujetos pasivos del CRE. Es exoneración aportes para fiscales. Entonces tenemos el ISBF a partir del 1 de mayo del 2013, la Seguridad Social en Salud a partir del 1 de enero del 2014 y el SENA a partir del 1 de mayo del 2013. Este también aplica para personas naturales que tengan dentro de su empresa más de 2 empleados. La tarifa del impuesto del CRE. El impuesto de renta para esta vigencia es del 25% más el 8%, nos daría un total del 33%. Para los años 2013, 2014 y 2015, la tarifa a aplicar será del 9%. El plazo para declarar y pagar el CRE está definido en el Decreto 2972 del 2013, modificado por el Decreto 214 del 2014. El CRE se pagará en 2 cuotas iguales, de acuerdo con el último dígito del NID
del declarante que conste en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. La declaración y pago de la primera cuota inicia el 27 de abril del 2020 año. En la se presten servicios per servicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales correspondiente 9 de la ley 1607, de la que todos los pagos per alimentaria o de cualquier otra naturaleza son gravados, salvo aquellos que no presenten un incremento en el patrimonio del trabajador en el momento de su percepción. La retención en la fuente del CRE. Entonces, esta es la declaración mensual. Deben presentarla aquellos contribuyentes con ingresos iguales o superiores a las 92.000 VTs, y para los contribuyentes con ingresos inferiores a las 92.000 VTs, pues deberán presentar su declaración de manera cuatrimestral, teniendo como primer plazo de vencimiento el 31 de diciembre del 2012. ¿Cuáles son las rentas exentas? Aquellas rentas que por su expresa disposición legal no están gravadas en el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que no incluyen dentro de la base para calcular la retención. Para tener derecho a la exención, el contribuyente debe cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la pensión o a la indemnización sustitutiva de la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993. El certificado de ingresos y retenciones es una relación detallada de todos los pagos realizados por conceptos laborales y expedidas por los empleadores a los trabajadores. Esta deberá expedirse en original y 3 copias, un original y 2 copias para el empleado, y una copia reposará en los archivos del empleador. La DIAN, mediante el concepto 20950 del 28 de marzo del 2012, se refiere al concepto 105489 del 2007, donde indica que los certificados de retención en la fuente por conceptos diferentes a los laborales pueden colocarse en la página web, pero que los correspondientes a ingresos y retenciones, si bien no requieren de firma, deben entregarse en forma litográfica. Algunos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta del CRE son, por ejemplo, que se permite la compensación de pérdidas fiscales y excesos de base mínima a partir del 2015. Se permite también el descuento de los impuestos de renta pagados en el exterior dentro de los 4 periodos siguientes al pago. Se mantiene la tarifa en el 9%. Los consorcios y uniones temporales quedan exonerados del pago a aportes al SENA, al ICBF y Salud por trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. También se mantiene la prohibición de compensar el CRE con otros impuestos. Ahora vamos a tratar el capítulo 5, que es el Ministerio de Trabajo en caso de que es toda persona natural directa en un hogar o en una días. La jornada más laborado es a darle ropa y calzado para no se obliga trabajador clase de casas o edificios o lo inherente a la construcción. El tiempo va a ser la duración de la obra, van a tener un seguro colectivo y de normas de seguridad especiales de acuerdo a su labor. Tendrán vacaciones remuneradas de 15 días hábiles o proporcional pues al tiempo laborado, pero deben laborar como mínimo un mes, y siempre van a tener asistencia médica. Otro tipo de trabajadores con régimen especial son los choferes de servicio familiar. El contrato de trabajo de los choferes se le aplican las mismas disposiciones establecidas para los trabajadores de servicio doméstico. Tendrán una jornada máxima de 10 horas, el periodo de prueba también serán 15 días, no tienen auxilios de cesantías ni de enfermedad profesional, ni primas ni pensiones, y la terminación del contrato se dará según el decreto 2351 de 1965. También tenemos los celadores y vigilantes, que es toda persona dedicada a actividades asociadas a la vigilancia y tienen una jornada de trabajo diferente, dependiendo si residen o no en el lugar de trabajo. Son 8 horas de trabajo, máximo 10, no pueden laborar más de 2 horas extras, ni tampoco más de 12 horas extras por semana. También tenemos los aprendices. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral. ¿Quiénes están obligados a vincular aprendices? Entonces tenemos que las empresas privadas, personas naturales o jurídicas,
que ocupen un número de trabajadores no inferior a 15. Y las empresas industriales y comerciales y las de economía mixta no deben superar el 25% del total de aprendices dentro de su empresa. El reglamento interno de trabajo es otro tema que vamos a tratar. Este es un documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se convierte en la norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. Está reglamentado por los artículos 104 y 125 del Código Sustantivo del Trabajo, considerando, claro está, las derogaciones que hizo la Ley 1429 de diciembre del 2010. Este debe estar siempre en un lugar visible y debe ser divulgado a todos los trabajadores. Otro tema es la protección de la salud y seguridad del trabajo. Los empleadores están obligados en adoptar un conjunto de medidas o acciones dirigidas a conservar, mejorar y reparar la salud de los trabajadores a su servicio. Las empresas, en caso de riesgo para los generados, empresa de actividad industrial, tener el programa, pero con participación de los trabajadores, mejoramiento continuo, debe actuar según los factores de procesos. Una empresa, el programa de salud, crear condiciones adecuadas para el desempeño de las actividades, fortalecer los programas de prevención a factores de riesgo y que los trabajadores sean sanos. También tenemos el Comité Partidario de Salud Ocupacional. Las empresas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligados a conformar este comité de medicina, higiene y seguridad industrial, pues con el fin de promover la participación activa en el desarrollo de los programas de salud ocupacional. Es un organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores. Este fue creado a través de la Resolución 2013 de 1986, la cual estableció que todas las empresas e instituciones públicas y privadas lo deben tener. Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Trabajo? La formulación y acción de políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, la garantía a los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente. El Ministerio de Trabajo cumplirá además todas las funciones que determine la Constitución y el artículo 59 de la Ley 489 de 1998. Algunas de las funciones principales son la preventiva, donde adopta medidas que garantizan los derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre los empleadores y los trabajadores. Otra función es la coactiva o de policía administrativa, donde requiere o sanciona a los responsables en observancia o violación de alguna norma del trabajo. La función conciliadora pues se refiere a la solución de conflictos laborales, ya sea de carácter individual o colectivos. También tiene la función de mejoramiento de la normatividad laboral, implementación de iniciativas que permitan superar los vacíos y las deficiencias procedimentales. También vamos a nombrar algunas infracciones comunes, como es el no pago de la indemnización por despido sin justa causa, el desconocimiento de las obligaciones con el SENA, el ISBF y las cajas de compensación, la omisión de reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad en las empresas, no contratar aprendices, violación de las normas sobre la salud ocupacional, retención de los salarios y o descuentos o deducciones no autorizadas. En cuanto a la protección a la maternidad, entonces la Ley 1468 del 2011 estipula que toda trabajadora de tipo años o al pesca de un cónyuge, época del parto, de servicios es en la que se encuentra que acrediten la ley, es que lo hubiese asumido el sistema. Los descansos, donde el empleador está obligado a conceder a la madre 2 descansos diarios, cada uno de 30 minutos, para poder lactar al infante menor de 1 año. Las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador, entonces el empleador está obligado a pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios de prestaciones sociales que se hayan causado en el tiempo laborado, como son la sustitución pensional, pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. El auxilio funerario es equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida.
según sea el caso, sin que este auxilio sea inferior a 5 salarios mínimos legales, ni debe ser superior a 10 salarios mínimos. Las prestaciones a cargo de la Caja de Compensación Familiar se paga a los beneficiarios en dinero, en especie o en servicios, pero esto no es un salario. Muchas gracias.